¿Sabes algo? He vivido 99 años en este mundo, y si hay algo que he aprendido es que el dinero tiene una forma extraña de desaparecer cuando la gente cree que lo tiene todo bajo control. Déjame contarte algo que probablemente no quieres escuchar, pero que necesitas saber urgentemente. Si tienes más de 35 años y sigues haciendo lo que todos hacen, lo que te enseñaron en la escuela, lo que te dice tu asesor financiero promedio, entonces prepárate, porque en 2026 vas a enfrentarte a algo que la mayoría de la gente no está lista para ver. Permíteme explicarte por qué digo esto con tanta certeza. No es porque tenga una bola de cristal, no señor. Nunca he sido capaz de predecir con precisión el futuro. Y sabes qué, nunca he ganado dinero prediciendo con precisión. Lo que he hecho durante todos estos años es algo completamente diferente. Algo que la mayoría de la gente se niega a hacer porque requiere paciencia, disciplina y la voluntad de parecer tonto a los ojos de los demás. Recuerdo cuando era joven, allá en los años 30, cuando el mundo se estaba desmoronando. La Gran Depresión no era solo números en un periódico, era gente perdiendo todo, familias destruidas, hombres de negocios exitosos saltando por las ventanas. Mi padre era abogado y veía cómo sus clientes lo perdían todo. Pero ¿sabes qué aprendí de esa época que cambió completamente mi forma de pensar sobre el dinero y las inversiones? Aprendí que cuando todos están aterrorizados, cuando nadie quiere tocar las acciones ni con un palo de 3 metros, ese es exactamente el momento en que las oportunidades más extraordinarias aparecen frente a tus ojos. En aquellos días, gracias al comportamiento de los capitalistas de la era de los varones ladrones, las acciones pagaban dividendos que eran el doble de las tasas de interés de los bonos. Fue un periodo maravilloso para comprar acciones. Nos beneficiamos de la desmoralización de otros de la generación anterior. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente no entiende. La parte que quiero que grabes en tu mente como si fuera un tatuaje permanente. Esas oportunidades solo llegan cuando has estado esperando pacientemente, cuando has mantenido tu dinero seguro y disponible, cuando no has cometido el error fatal de estar completamente invertido en el momento equivocado. Ahora, cuando miro hacia adelante, cuando pienso en lo que podría suceder en los próximos años, digamos en 2026, veo patrones que me resultan terriblemente familiares. Veo a personas de más de 35 años, gente que debería saber mejor, cometiendo exactamente los mismos errores que vi en 1929, en 1973, en 2000, en 2008. ¿Y sabes cuál es el error más grande? No es que inviertan mal, no es que elijan las acciones equivocadas, es algo mucho más fundamental, algo que va al corazón de cómo piensan sobre el dinero y el riesgo. Déjame hacerte una pregunta, y quiero que realmente pienses en esto. ¿Estás listo para ver tu portafolio caer un 50% 2 o 3 veces en tu vida y simplemente quedarte tranquilo sin hacer nada? Porque si no estás preparado para eso, si esa idea te hace sudar frío y te hace querer vender todo en pánico, entonces no estás listo para ser un inversor común y corriente. Y vas a obtener resultados mediocres comparados con las personas que sí tienen el temperamento adecuado.
Te voy a contar una historia que ilustra perfectamente lo que quiero decir. Era 1973 y el mercado estaba cayendo sin parar. La gente estaba aterrorizada. Había una lista de espera para salir del club de campo. Eso te dice lo mal que estaban las cosas. Los mismos hombres que 2 años antes presumían de sus ganancias en el mercado, ahora no querían ni mencionar la palabra acciones. ¿Y yo qué estaba haciendo? Estaba comprando, no porque fuera valiente, no porque tuviera información privilegiada, sino porque entendía algo fundamental que la mayoría de la gente nunca aprende. Verás, el deseo de hacerse rico rápidamente es extremadamente peligroso. Es probablemente la emoción más destructiva que un inversor puede tener. ¿Y sabes por qué la gente mayor de 35 años es particularmente vulnerable a esto? Porque están en esa etapa de la vida donde comienzan a hacer cuentas, comienzan a darse cuenta de que el tiempo se les está acabando, que no van a poder trabajar para siempre, que necesitan construir un patrimonio para la jubilación, para la educación de sus hijos, para todas esas cosas que importan. Y ese miedo, esa ansiedad, los hace tomar las decisiones más estúpidas que puedas imaginar. Permíteme explicarte algo sobre Ben Graham, el padre del Value Investing, mi mentor. Ben tenía mucho que aprender como inversor. Sus ideas sobre cómo valorar empresas estaban todas moldeadas por cómo el gran crash y la depresión casi lo destruyeron. Lo dejó con un miedo que lo acompañó por el resto de su vida, y todos sus métodos fueron diseñados para mantener ese miedo a raya. En 1929, Ben tenía todo su dinero en el mercado. Estaba usando apalancamiento, haciendo todo lo que no deberías hacer. Cuando todo colapsó, perdió casi todo. De $1,000 que tenías antes del crash, en 1932 te quedaban solo $89 si tenías suerte. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque cuando pienso en lo que viene, cuando pienso en 2026 y los años alrededor de esa fecha, veo los mismos ingredientes que precedieron a todos los grandes desastres financieros que he presenciado en mi larga vida. Veo personas usando demasiado apalancamiento, creyendo que esta vez es diferente, persiguiendo rendimientos que son demasiado buenos para ser verdad, ignorando los fundamentos básicos porque todos los demás lo están haciendo. ¿Quieres saber cuál es mi consejo más importante? Es algo tan simple que la mayoría de la gente lo descarta porque piensan que debe haber algún secreto más complejo, alguna fórmula mágica que solo los ricos conocen. Pero no es así. El secreto es este. Es notable cuánta ventaja a largo plazo personas como nosotros hemos obtenido simplemente tratando de ser consistentemente no estúpidos, en lugar de tratar de ser muy inteligentes. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No estoy tratando de ser brillante, estoy tratando de no ser idiota. Y déjame decirte, es mucho más difícil de lo que la mayoría de la gente piensa. Recuerdo que en los años 50 y 60, todo el mundo estaba emocionado con la diversificación. No pongas todos los huevos en una canasta, decían. Y sonaba muy sensato, muy prudente. Pero yo llegué a una conclusión completamente diferente. Esta adoración en el altar de la diversificación
Realmente pienso que es una locura. Si tienes 50 acciones diferentes, ¿realmente crees que conoces 50 empresas lo suficientemente bien como para confiarles tu dinero? Claro que no. Lo que estás haciendo es admitir que no sabes nada, que estás apostando ciegamente, esperando que el promedio te salve. Pero aquí está la ironía. La hermosa ironía que la mayoría de la gente mayor de 35 años no ve hasta que es demasiado tarde. En su búsqueda de seguridad a través de la diversificación, en su miedo a cometer errores, terminan garantizando resultados mediocres. Se protegen contra grandes pérdidas, sí, pero también se protegen contra grandes ganancias. Y al final, después de 20 o 30 años de inversión segura y prudente, se dan cuenta de que no tienen suficiente dinero para retirarse cómodamente. Déjame contarte sobre otro error monumental que veo constantemente. La gente trata de minimizar sus impuestos demasiado, y esto es una de las grandes causas estándar de errores realmente tontos. Cada vez que alguien te ofrece un refugio fiscal, mi consejo es, no lo compres. ¿Sabes por qué? Porque generalmente, donde hay una gran comisión, hay una alta probabilidad de estafa. Y las personas de más de 35 años son particularmente vulnerables a esto porque tienen más dinero para proteger y están más preocupados por los impuestos. Ahora, cuando pienso en el futuro, cuando imagino cómo será el panorama financiero en 2026, veo varios escenarios posibles y ninguno de ellos es bonito para la persona promedio que está haciendo lo que todos hacen. Primero, déjame explicarte algo sobre las tasas de interés y cómo afectan todo en el sistema financiero. Durante años hemos vivido en un mundo de dinero casi gratis, donde los gobiernos y los bancos centrales han mantenido las tasas de interés artificialmente bajas. Esto ha creado burbujas en casi todas las clases de activos que puedas imaginar, acciones, bonos, bienes raíces, incluso criptomonedas y NFTs y toda esa basura especulativa. ¿Y qué pasa cuando esas burbujas explotan? Porque siempre explotan, siempre lo hacen. No puedes violar las leyes de la gravedad financiera para siempre. Cuando explotan, la gente mayor de 35 años se ve especialmente afectada porque están en esa etapa de la vida donde no tienen tiempo para recuperarse. Si tienes 25 años y pierdes la mitad de tu dinero, tienes 40 años más de ingresos laborales por delante. Pero si tienes 45 o 55 años y pierdes la mitad de tu patrimonio, estás en serios problemas. Permíteme darte un ejemplo concreto de cómo funciona esto. En 2008, vi a personas que pensaban que estaban siendo inteligentes, que tenían sus casas, sus 401 NOK llenos de acciones, quizás algunas propiedades de inversión. Pensaban que estaban diversificados. Pero cuando todo colapsó, descubrieron que todas sus diversas inversiones estaban correlacionadas, todas caían al mismo tiempo. Sus casas perdieron la mitad de su valor, sus portafolios de acciones se desplomaron, sus propiedades de inversión no solo perdieron valor, sino que además nadie quería alquilarlas. Y muchos de ellos, especialmente los que tenían 40, 50, 60 años, nunca se recuperaron completamente. Ahora bien, aquí está la pregunta del $1,000,000.
¿Cómo te preparas para algo así? ¿Cómo te posicionas no solo para sobrevivir, sino para prosperar cuando todos los demás están perdiendo la cabeza? Porque esa es la verdadera oportunidad. Esa es la diferencia entre las personas que construyen riqueza real y las que simplemente luchan por mantenerse a flote toda su vida. Lo primero que tienes que entender es algo que muy poca gente realmente comprende. Necesitas tener dinero disponible cuando lleguen las oportunidades. Solía decir que la forma de hacerse rico es mantener 10 millones de dólares en tu cuenta corriente en caso de que aparezca un buen negocio. Obviamente estaba exagerando para hacer un punto, pero el principio es absolutamente crítico. Si estás completamente invertido todo el tiempo, si no tienes reservas de efectivo, entonces cuando llegue la verdadera oportunidad, cuando las acciones de empresas maravillosas estén siendo regaladas porque todo el mundo está en pánico, no podrás hacer nada más que ver cómo otros se hacen ricos. Recuerdo en 2009, después de que el mercado había caído y caído, cuando parecía que el mundo financiero estaba llegando a su fin. Warren y yo estábamos comprando empresas completas a precios que nunca volveremos a ver. ¿Por qué podíamos hacer eso? Porque habíamos sido pacientes, porque no habíamos gastado todo nuestro dinero en los años buenos, porque entendíamos que las mejores oportunidades vienen cuando otros están desesperados. Pero aquí está el problema para la mayoría de la gente mayor de 35 años. No solo necesitan tener el dinero disponible, sino que necesitan tener el coraje y el conocimiento para actuar cuando todo el mundo les está diciendo que están locos. Cuando compramos acciones en marzo de 2009, todos pensaban que éramos idiotas. Los expertos en televisión decían que el mercado iba a caer otro 50%. Los economistas predecían años de depresión. Y ahí estábamos nosotros, comprando como si no hubiera mañana. Ypsilon, ¿sabes qué hizo posible eso? No fue suerte. No fue que supiéramos algo que otros no sabían. Fue que teníamos un marco mental diferente, una forma de pensar sobre el valor y el riesgo que era fundamentalmente distinta a la de la mayoría de la gente. Veíamos empresas maravillosas vendiendo por fracciones de su valor real, y mientras todos los demás veían riesgo, nosotros veíamos oportunidad. Ahora, déjame decirte algo sobre la edad y la experiencia, porque esto es crucial para entender por qué las personas mayores de 35 años enfrentan un desafío particular. Por un lado, deberían tener suficiente experiencia para haber aprendido algunas lecciones. Si viviste a través de 2000 y 2008, deberías saber cómo se sienten las crisis del mercado. Pero aquí está el problema. La experiencia solo sirve si realmente aprendiste las lecciones correctas. La mayoría de la gente aprende las lecciones equivocadas. Después de 2008, mucha gente aprendió que nunca deberían invertir en el mercado de valores. Vendieron en el fondo y se perdieron una de las mayores recuperaciones en la historia. O aprendieron que necesitan tener un asesor financiero que los mantenga disciplinados, sin darse cuenta de que la mayoría de los asesores financieros no tienen ni idea de lo que están haciendo y solo están interesados en las comisiones que pueden extraer de ti. Entonces, ¿qué es lo que deberías aprender?
¿Cuáles son las lecciones reales que te permitirán no solo sobrevivir, sino prosperar en lo que viene? Déjame compartir contigo algunas verdades fundamentales que he aprendido en casi un siglo de vida e inversión. Primero, reconocer lo que no sabes es más útil que ser brillante. Esto suena simple, pero es profundamente difícil en la práctica. La mayoría de la gente, especialmente los hombres de más de 35 años con algo de éxito en sus carreras, piensan que son más inteligentes de lo que realmente son. Piensan que porque son buenos en su trabajo, porque construyeron un negocio exitoso o llegaron a gerente en su empresa, entonces también deben ser buenos invirtiendo. Es un error mortal. Segundo, esperar es lo que te ayuda como inversor y mucha gente simplemente no puede soportar esperar. Esto es especialmente difícil para las personas mayores de 35 años porque sienten que el tiempo se les acaba. Piensan, no puedo darme el lujo de esperar 5 años para la próxima gran oportunidad. Necesito hacer crecer mi dinero ahora. Pero esa impaciencia, esa urgencia, es exactamente lo que garantiza que obtendrán resultados pobres. Déjame contarte sobre la paciencia real. Tengo un amigo que solía decir, imagina que tienes una tarjeta perforada con solo 20 agujeros, y cada vez que haces una inversión, se perfora un agujero. Cuando se acaben los 20 agujeros, no puedes hacer más inversiones en tu vida. ¿Cómo cambiaría eso tu comportamiento? Apostaría a que serías mucho más cuidadoso sobre dónde pones tu dinero. No estarías haciendo trading todos los días. No estarías persiguiendo cada nueva moda. No estarías diversificando en 50 acciones diferentes que apenas conoces. Tercero, y esto es absolutamente crucial para lo que viene en 2026 y después, necesitas tener la ecuanimidad, la tranquilidad mental para ver tu cartera caer 50% sin entrar en pánico. ¿Puedes hacer eso? Realmente, pregúntate honestamente. Porque si no puedes, entonces necesitas tener mucho menos de tu dinero en acciones de lo que probablemente tienes ahora. Y no estoy hablando de una caída abstracta del 50%. Estoy hablando de ver 500,000 dólares convertirse en 250,000 dólares. Estoy hablando de ver años de ahorro e inversión aparentemente evaporarse. Ahora aquí está la verdad que nadie quiere decirte, la verdad que los asesores financieros y los vendedores de productos financieros no quieren que sepas. Para la mayoría de la gente, la mejor estrategia es mantener las cosas extremadamente simples. No necesitas un portafolio complejo con 15 fondos mutuos diferentes. No necesitas inversiones alternativas. No necesitas criptomonedas, ni NFTs, ni ninguna de esas tonterías especulativas. Lo que necesitas es un entendimiento sólido de algunas empresas de calidad, la paciencia para esperar hasta que puedas comprarlas a buenos precios, y la disciplina para no hacer nada estúpido en el medio. Pero aquí está el problema. Simple no significa fácil. De hecho, es lo opuesto. Es extraordinariamente difícil sentarse y no hacer nada mientras todos los demás están ganando dinero, o al menos dicen que están ganando dinero.
Es difícil mantener reservas de efectivo cuando el mercado está subiendo y te sientes como un idiota por estar fuera del mercado. Es difícil comprar cuando todo está cayendo y cada instinto en tu cuerpo te dice que vendas. Déjame darte un ejemplo concreto de cómo esto podría desarrollarse en los próximos años. Imagina que estamos en 2024 o 2025 y el mercado ha tenido una buena racha. La gente está confiada. Los expertos en televisión están hablando de nuevos paradigmas. Tus amigos en las cenas están presumiendo de sus ganancias en criptomonedas o acciones de tecnología o lo que sea que esté de moda. Y tú, si has sido prudente, tienes una porción significativa de tu dinero en efectivo o equivalentes esperando. Te vas a sentir como un idiota. Te lo garantizo. Tu cuñado va a hablar de cómo duplicó su dinero en 6 meses. Tu vecino va a mostrarte su nueva camioneta que compró con sus ganancias del mercado. Y vas a empezar a dudar. Quizás debería poner más dinero en el mercado. Quizás estoy siendo demasiado conservador. Quizás realmente es diferente esta vez. Este es el momento más peligroso. Este es el momento en que la mayoría de la gente mayor de 35 años comete el error fatal. Se rinden a la presión, a la envidia, al miedo de quedarse atrás. Ponen todo su dinero en el mercado justo cuando las valoraciones están en los niveles más altos. Y entonces tal vez en 2026, tal vez un poco antes o después, todo se derrumba. Las tasas de interés suben más de lo que nadie esperaba, o hay una crisis geopolítica, o alguna empresa gigante colapsa y arrastra a otras con ella, o simplemente las valoraciones infladas no pueden sostenerse más tiempo. Y cuando eso sucede, cuando el mercado cae 30%, 40%, 50%, estas personas que compraron en la cima están completamente paralizadas. Han perdido tanto dinero que no pueden soportar vender y bloquear las pérdidas, pero también están tan aterrorizadas que no pueden pensar claramente. Se quedan congelados, viendo cómo sus sueños de jubilación se desvanecen. Mientras tanto, las personas que fueron pacientes, que mantuvieron sus reservas de efectivo, a pesar de verse tontas durante los buenos tiempos, ahora tienen la oportunidad de sus vidas. Pueden comprar empresas maravillosas a precios de regalo. Pueden establecer las bases para décadas de riqueza futura, pero solo si tienen el temperamento correcto, solo si prepararon sus mentes y sus emociones para este momento. ¿Ves la diferencia? No es sobre inteligencia, no es sobre tener información privilegiada, no es sobre alguna fórmula mágica. Es sobre temperamento, es sobre paciencia, es sobre tener el coraje de parecer tonto cuando todos los demás están ganando dinero, y tener el coraje de comprar cuando todos los demás están vendiendo en pánico. Ahora déjame ser muy claro sobre algo. No estoy diciendo que sé exactamente cuándo va a pasar la próxima crisis. Cualquiera que te diga que puede predecir el timing exacto del mercado es un mentiroso o un tonto, o ambos. Lo que estoy diciendo es que los patrones están ahí. Las señales de advertencia son claras para cualquiera que sepa dónde mirar, y la probabilidad de una corrección significativa en los próximos años es muy, muy alta.
Y aquí está la parte más importante. No necesitas saber el timing exacto para prepararte adecuadamente. De hecho, tratar de hacer timing del mercado es una de las formas más seguras de destruir tu riqueza. Lo que necesitas es estar preparado para cuando suceda, tener la estructura correcta, tener las reservas correctas, tener la mentalidad correcta. Entonces, ¿qué significa esto prácticamente? ¿Qué deberías hacer si tienes más de 35 años y quieres no solo sobrevivir, sino prosperar en lo que viene? Déjame darte algunos principios concretos, no reglas rígidas, sino principios que puedes adaptar a tu situación particular. Primero, necesitas tener liquidez, dinero que puedas acceder rápidamente sin vender activos a pérdida. ¿Cuánto depende de tu situación? Pero yo diría que si tienes menos del 20% de tu patrimonio neto en efectivo o equivalentes, probablemente estás demasiado expuesto. Sé que esto va contra todo lo que te han enseñado los asesores financieros, que te dirán que el efectivo es basura, que está siendo comido por la inflación. Pero ellos te dicen eso porque no ganan comisiones cuando tienes efectivo. Ganan comisiones cuando inviertes en sus productos. Segundo, necesitas entender realmente las empresas en las que estás invertido. Si tienes un fondo indexado, pregúntate, ¿entiendes las 500 empresas en ese índice? Por supuesto que no, nadie lo hace. Estás esencialmente apostando ciegamente en el promedio, esperando que la economía en general suba. A veces funciona, pero cuando no funciona, puedes perder décadas. Tercero, necesitas estar preparado emocionalmente para las caídas. Y la única forma de prepararte es pensar sobre ello ahora, cuando no estás en medio de una crisis. Imagínate la peor caída posible. Imagina perder la mitad de tu dinero y pregúntate honestamente qué harías. Si tu respuesta honesta es vendería en pánico, entonces necesitas reducir tu exposición al riesgo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Cuarto, y esto es algo que aprendí de Warren, necesitas pensar en términos de décadas, no de años o meses. Las personas exitosas en inversión tienen periodos de tenencia de 10, 20, 30 años o más. Las personas que pierden dinero están constantemente comprando y vendiendo, reaccionando a las noticias del día, tratando de ser inteligentes. Recuerda, estamos tratando de ser consistentemente no estúpidos, no tratando de ser brillantes. Quinto, necesitas evitar el apalancamiento como si fuera veneno. La deuda amplifica todo, tanto las ganancias como las pérdidas. Y en una crisis la deuda te puede destruir incluso si tienes activos buenos, porque te pueden forzar a vender en el peor momento posible. He visto personas inteligentes, personas con empresas sólidas, perder todo porque usaron demasiado apalancamiento. Finalmente, y esto es quizás lo más importante, necesitas tener humildad. Necesitas reconocer que no sabes todo, que el mercado puede permanecer irracional más tiempo del que tú puedes permanecer solvente, que cosas impredecibles van a suceder. Las personas que se meten en más problemas son las que están absolutamente seguras de que tienen razón, que han descubierto el sistema, que esta vez es diferente. ¿Sabes? Después de casi 100 años en este planeta,
Después de ver todo lo que he visto, crisis tras crisis, boom tras boom, la lección más grande que he aprendido es esta. El mercado de valores es un mecanismo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes. Las personas impacientes, las que necesitan acción, las que no pueden soportar no hacer nada, las que persiguen cada moda, eventualmente entregan todo su dinero a las personas que pueden sentarse tranquilamente y esperar. Y eso es especialmente cierto para las personas mayores de 35 años, porque están en esa etapa peligrosa donde tienen suficiente dinero para perder significativamente, pero no tienen suficiente tiempo para recuperarse fácilmente de errores grandes. Si tienes 45 años y pierdes una década por tomar malas decisiones, esa es una década que no puedes recuperar. No puedes simplemente trabajar 10 años más, porque necesitas ese tiempo para otras cosas, para tu familia, para tu salud, para vivir tu vida. Entonces, cuando miro hacia 2026 y los años alrededor de esa fecha, no veo con certeza lo que va a pasar, pero veo con mucha claridad lo que las personas necesitan hacer para estar preparadas. Necesitan simplicidad en lugar de complejidad. Necesitan paciencia en lugar de acción. Necesitan humildad en lugar de arrogancia. Necesitan efectivo en lugar de estar completamente invertidos. Necesitan comprensión en lugar de diversificación ciega. ¿Sabes qué es lo irónico? Todas estas cosas que te estoy diciendo son exactamente lo opuesto de lo que te va a decir casi cualquier asesor financiero, cualquier experto en televisión, cualquier gurú de inversiones en Internet. Ellos te van a decir que necesitas estar completamente invertido todo el tiempo, que necesitas diversificar en 20 fondos diferentes, que necesitas complejas estrategias de opciones y coberturas, que necesitas rebalancear tu portafolio cada 3 meses. Todo eso es basura diseñada para generar comisiones y hacer que ellos parezcan importantes. La verdad es mucho más simple y mucho más difícil. La verdad es que necesitas tener el coraje de parecer tonto a los ojos de otros. Necesitas tener la disciplina de no hacer nada cuando cada instinto te dice que hagas algo. Necesitas tener la confianza de comprar cuando todos los demás están vendiendo. Y sobre todo, necesitas entender que construir riqueza real no es sobre hacerse rico rápido, es sobre no hacerse pobre, es sobre no cometer los errores fatales que destruyen décadas de trabajo duro. Cuando pienso en mi propia vida, en las fortunas que Warren y yo hemos construido, no fue porque fuéramos más inteligentes que todos los demás. Conocimos a muchas personas brillantes que terminaron en bancarrota. Fue porque fuimos disciplinados, pacientes y consistentemente tratamos de evitar la estupidez en lugar de buscar la brillantez. Fue porque pudimos mantener nuestras cabezas cuando todos los demás las estaban perdiendo, y eso es lo que necesitas hacer en los próximos años. No necesitas un plan complejo, necesitas un plan simple que puedas seguir incluso cuando estés asustado, incluso cuando todos te estén diciendo que estás equivocado. Necesitas suficiente efectivo para dormir tranquilo por la noche y para poder comprar cuando lleguen las oportunidades. Necesitas invertir solo en cosas que realmente entiendes.
Necesitas pensar en décadas, no en días. Necesitas evitar la deuda y sobre todo necesitas la humildad de reconocer que no sabes lo que no sabes. Si haces estas cosas, si realmente las entiendes y las implementas, entonces no importa lo que pase en 2026 o cualquier otro año, estarás preparado. No solo sobrevivirás, prosperarás. Mientras otros están vendiendo en pánico, tú estarás comprando oportunidades. Mientras otros están perdiendo décadas de progreso, tú estarás estableciendo las bases para generaciones de riqueza. Pero si ignoras estas lecciones, si piensas que eres más inteligente que el mercado, si persigues rendimientos rápidos, si usas demasiado apalancamiento, si no tienes reservas para las oportunidades, entonces te prometo que 2026 y los años alrededor de esa fecha van a ser muy, muy difíciles para ti. No porque yo lo diga, sino porque así es como siempre ha funcionado y siempre funcionará. Los mismos patrones, las mismas emociones, los mismos errores, una y otra vez. La elección es tuya. Puedes ser uno de los que transfiere su dinero a otros, o puedes ser uno de los que recibe ese dinero. Puedes ser impaciente o paciente. Puedes ser arrogante o humilde. Puedes buscar complejidad o simplicidad, pero no puedes evitar las consecuencias de tus elecciones. He vivido casi 100 años, y si hay algo que sé con absoluta certeza es esto: el mercado siempre gana al final. Siempre expone la estupidez, siempre recompensa la sensatez a largo plazo, siempre transfiere dinero de los impacientes a los pacientes, siempre lo ha hecho, siempre lo hará. La única pregunta es, ¿de qué lado vas a estar tú?